Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 10. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro evangelio, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos liberará de algo que va a acontecer, hermanos, la ira venidera, profetizada. Esto va a acontecer, es real. Vamos a orar. Señor, gracias, porque nos das esta bendita oportunidad de abrir tu palabra como congregación, y ahora poderla estudiar también. Y pedimos, Señor, tu ayuda. Necesitamos que tú, Padre, nos guíes a todos los que estamos aquí, que nos enseñes y nos muestres, Señor, cómo tú has cambiado nuestra vida en el pasado, la estás cambiando en el presente y obviamente, Señor, en el futuro también será cambiada. Que tú, Señor, te glorifiques en todos estos eventos de nuestras vidas, en nuestro andar, que para eso fuimos creados, Señor, para darte la gloria y la honra. Y esta mañana queremos hacer lo mismo, que tú estés obrando en nuestras vidas, Padre. En Cristo te lo pido. Amén. Bien. Tal vez algunos de ustedes no estuvieron aquí para escuchar la parte introductoria, diríamos así, a lo que es nuestro tema y al que queremos llegar, y seguramente llegaremos esta tarde. Pero la semana pasada comenzamos con el tema de los tres tiempos que componen nuestra vida. 3 tiempos que componen nuestra vida. Y esta mañana vamos a continuar en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10, como dije, y veremos 3 cosas que deben ocurrir en el transcurso de nuestras vidas, presente, pasada y futura, cuando conocemos a Cristo. Y estas cosas estos principios están en versículos 9 y 10, pero vimos mucho del contexto. ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada vimos mucho del contexto. Dijimos, y quiero repasar un poquito para ustedes, para los que no llegaron, dijimos que al conocer a nuestro Señor Jesucristo no podemos vivir o andar en la vida como si las cosas fueran normal, no hubiera ocurrido nada. Algo debe acontecer cuando tú conoces a Cristo, ¿no es cierto? Debe haber cambios en tu vida, si no se ha producido nada. Esto que quede claro. Si sigues siendo la misma persona, algo está mal, algo no está sucediendo correctamente, algo tiene que suceder en nosotros si verdaderamente hemos conocido o hemos reconocido a nuestro Señor en nuestras vidas. Algo debe ocurrir en tu vida pasada, o haber ocurrido en tu vida pasada, debe ocurrir en tu vida presente y debe ocurrir en tu vida futura. Exactamente, recuerdan, hermanos, esto fue lo que pasó a los tesalonicenses. Algo ocurrió en sus vidas. Fueron transformados por el Señor al escuchar el Evangelio. Por otra parte, también recuerden, hermanos, que vimos que el tema de la segunda venida de Cristo es la doctrina que el apóstol Pablo está presentando en estas 2 cartas, primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses. Está presentando la venida de nuestro Señor Jesucristo, más de 20 referencias. La semana pasada vimos algunas de estas referencias, las estuvimos analizando. Vimos la historia de cómo el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero funda la iglesia ahí en Tesalónica, junto con quienes, con Silas, que estaban acompañándolo, y Timoteo. Ahí lo vimos en el libro de los Hechos, capítulo 17,
versículos 1 a 9. ¿Recuerdan esta historia? Muy importante, el libro de los Hechos nos lleva a muchas de las historias que están marcadas ahí para entender lo que estaba pasando en las iglesias a las cuales Pablo escribía, y aquí no es la excepción. En el capítulo 17 vemos cómo Pablo llega en segundo viaje a Tesalónica. En el versículo 1 del capítulo 17 dice, pasando por Anfípolis, y es importante que lo volvamos a recordar, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Qué hacía Pablo? Cuando veía una sinagoga, no, un vicio santo que tenía, ¿qué hacía? Entraba a la sinagoga, trabajaba en la sinagoga. Entonces dice, había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, por eso lo sabemos, fue a ellos y por 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Cuál era el medio de declarar el Evangelio? Las Escrituras, ¿no es cierto? Discute con ellos 3 días de reposo ahí, expone por medio de las Escrituras. ¿Qué expone, hermanos? Eso es impresionante. Expone que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué está diciendo? El Mesías existe. A los judíos que no creían les está diciendo, el Mesías es real, el Mesías ha venido, ¿no es cierto? Versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, no falta, hermanos, ¿verdad? No falta aquellos que están en esto, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron únicamente a este hombre, a Jasón, y algunas hermanas ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que ¿qué? Trastornan. Estuve dando una explicación un poco más profunda la semana pasada, pero ustedes traten de recordar esto. Los acusaban de transformar, de modificar, de ir en contra del mundo, en su corriente, trastornan el mundo entero. También han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César. ¿Qué está diciendo? Están en contra del rey. Están diciendo que hay otro rey. ¿Cómo se llama este otro rey? Es nuestro rey, ¿no es cierto? Él sí es un rey verdadero, es nuestro Señor Jesucristo, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtuvieron fianza y pudieron salir libres. Pablo entonces, hermanos, recordemos, acompañado por Timoteo y por Silas, solamente pasaron ¿cuántas semanas ahí? 3 semanas, y en ese tiempo, ¿qué hicieron? Fundaron una iglesia. También expliqué esto, fue maravilloso, hermanos, porque en 3 semanas, en medio de los días que él predicaba, esta iglesia se funda, y Pablo, cuando funda esta iglesia, está afirmando sólidamente la fe de todos estos creyentes ahí en Tesalónica. Ustedes lo pueden ver, el versículo 4 y 5 aquí en Hechos. Un gran número de griegos y mujeres creyeron. Los judíos incrédulos lo acusan de trastornar el mundo. Entonces, ¿cómo llega a ese tipo de conflictos? Dicen a Pablo y a sus acompañantes, tienen que salir porque hubo un alboroto, ¿recuerdan? Los alborotan, envían a Pablo a otra parte y lo mandan a Berea. Sale a Berea, y de Berea se va a Atenas, y de Atenas a Corinto, donde escribe, les decía, la carta primera a los tesalonicenses, la envía por medio de Timoteo. Y observamos también, hermanos, que el Espíritu Santo, mientras todo esto acontecía, estaba obrando fuertemente, y esto es importante, hermanos. El Espíritu Santo estaba obrando fuertemente por medio de Pablo, porque la cosecha de creyentes estaba creciendo, ¿o no? Crece y crece y crece y crece, la cual, dice la Escritura, recibieron con gozo del Espíritu Santo. Observen cómo menciona mucho al Espíritu Santo. Ahorita vamos a entrar a esos detalles, pero desde Hechos está este asunto. Bueno, Pablo entonces, preocupado, mejor dicho, por los tesalonicenses, manda a Timoteo desde Atenas a que vaya a ver a los tesalonicenses y que le traigan noticias. Ustedes lo pueden ver ahí, capítulo 3, versículos 1, 2, 6. Y va Timoteo y le trae las noticias a Pablo y le dice, Pablo, ellos están preocupados. ¿De qué estaban preocupados? Por los muertos, por los que habían muerto, y tenían temor de que estos muertos que habían probablemente
muerto por la persecución de que se estaba librando en ese momento, por los tiempos difíciles que estaba librando, le dicen, Pablo, los tesalonicenses están preocupados, ¿qué va a pasar con sus seres queridos o sus amigos que han muerto en cuanto al rapto y en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ellos van a participar, tenían esta preocupación. Por eso Pablo les escribe ahí, tampoco queremos, hermanos, en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué palabras tan preciosas, ¿no, hermanos? Ellos están tristes y él empieza a animarlos. Es una iglesia buena, es una iglesia en crecimiento, pero están con estas batallas y les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y otros, ¿qué pasaba, hermanos? Otros, en lugar de estar preocupados por unas cosas como estas, otros estaban dejando de trabajar, estaban tan contentos de que el Señor iba a regresar que empezaron a dejar de hacer sus actividades, de trabajar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, estaban descuidando sus obligaciones. Y otra vez Pablo les escribe en capítulo 4, versículos 10 al 12, y les dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, Pablo, con el deseo de corregir todas estas ideas que estaban sucediendo, los temores que tenían en cuanto a la persecución, las ideas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, con toda esta información, Pablo, hermanos, escribe 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, y manda esta carta a ellos. Y les hace observaciones en la carta. ¿Recuerdan cuáles observaciones se encontraban ahí? Bueno, aquí tengo algunas. Déjenme ver. Haciendo memoria, ¿se acuerdan? Daba estas observaciones, haciendo memoria, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. ¿Qué hacía Pablo? Pablo daba gracias a Dios, haciendo mención de los tesalonicenses, los incluía en sus oraciones, los recordaba. ¿Por qué recordaba esta iglesia? Se habían relacionado tanto, hermanos, que Pablo amaba tanto a esta iglesia que oraba por ellos, los ponía en las manos del Señor, porque veía en esa iglesia gente productiva, gente que realmente estaba creciendo en medio de dificultades en sus vidas, en medio de persecuciones. Sus tíos, sus abuelos, sus hermanos probablemente que no creían en el Mesías, el cual Pablo estaba anunciando, estaban rechazándolos, muy similar a lo que sucede hoy en día. Muchos se quejan de que tú llegues hoy aquí a la iglesia, porque no creen lo que está sucediendo. Esto estaba aconteciendo con ellos y Pablo los recuerda, hace memoria de ellos. No voy a explicar todo porque entré a detalle la semana pasada, pero hace memoria de ellos. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza y en el Señor. ¿De qué se acordaba, hermanos? ¿Cuáles eran estas cosas que se acordaba? 3 razones principales por las que Pablo se acuerda de esta congregación. ¿Cuál era? Fe, amor y esperanza. Obviamente ligado a esta constancia. Una fe, y lo digo rápidamente para que entremos al contexto, una fe que dice Pablo, oro por esa fe, no esa fe salvadora, sino esa fe que tiene obras. No es una fe muerta, es una fe que tiene obras. Esto es verdad, hermanos. Si decimos ser creyentes, debe haber obras, ¿no es cierto? Una fe que tiene obras, no es una fe muerta. Un amor que los motiva a estar trabajando en el ministerio cristiano. Pablo dice, yo los recuerdo, oro por ustedes porque tienen un amor en la obra, están trabajando, se están esforzando, se congregan y comparten el evangelio a otros, a pesar, observen esto, a pesar de que hay persecución. Es como si alguien nos detuviera aquí ahorita en este momento y dice, no vas a decir más, estás en contra del gobierno, no vas a hablar más de esto, no vas a hablar más de estos temas, ¿no es cierto? Y por cierto está sucediendo, hermanos, aquí hago un paréntesis. No, el homosexualismo, el lesbianismo, el matrimonio entre sexos iguales, no vas a hablar pronto, hermanos. Estoy seguro que estos temas van a ser conflicto en las iglesias pronto en México, muy pronto. Y ahí vamos a ver qué tanto es nuestro amor en el Señor, hermanos.
¿Qué tanta es nuestra fe en obras? Ahí va. Yo creo que el Señor va a ir sacando a la luz quiénes realmente estamos involucrados en su ministerio y quiénes somos sus hijos verdaderos. Y no solo habla de esto, una fe con obras, un amor que motiva a hacer el trabajo cristiano, sino también de una esperanza que deseamos, una constancia. Constancia es igual a persistir. Persistía en saber, empujaban al saber que pronto iba a haber algo más adelante. Y todos tenemos que empujar, hermanos, porque ¿qué esperamos adelante? La venida de Cristo. Nuestra esperanza está en que Él va a venir por nosotros o nos va a tomar de entre los muertos, en Tesalonicenses 4. ¿Se dan cuenta? Entonces estaban empujando, persistían, y Pablo ora por ellos y los recuerda por esto. Y finalmente vimos que conocían de su elección, versículo 4, porque conocemos, ¿quién es? Pablo, Silas, obviamente Timoteo ahí. Aunque Pablo es el autor de la carta inspirado por el Espíritu Santo, obviamente aquí incluye a estas tres personas, pero porque conocemos, hermanos amados de Dios, que vuestra elección. Dijimos que la única razón por la que los tesalonicenses podían hacer este tipo de obra, tener fe, amor y esperanza, era ¿por qué? Porque habían sido ¿qué? Elegidos por Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Por eso estoy tratando el contexto tan detalladamente. Porque si eres elegido de Dios y verdaderamente tienes una relación con Él, todas estas cosas serán manifiestas. Fe, amor, esperanza. ¿Te das cuenta? Debe haber evidencia de que eres un elegido de Dios, de que eres un hijo de Dios. Entonces, este era el pueblo elegido por Dios, y la elección de Dios hacia ellos era algo que se podía ver, hermanos. La elección de Dios hacia este pueblo en Tesalónica, hacia esta iglesia en Tesalónica instalada ahí, era algo que se podía observar en ellos, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver en el texto. Se podían ver verdaderamente sus vidas transformadas. Entonces, continuando con el tema, y esta mañana vamos a continuar, Pablo les hace en el versículo 5 más observaciones a los tesalonicenses y les dice que la palabra llegó por medio del Espíritu Santo. Muy importante, hermanos. Ahí nos quedamos. Ahí dice, la palabra llega por medio del Espíritu Santo. Observen versículo 5 del capítulo 1. Observen. Pues nuestro evangelio, ¿qué dice aquí? Nuestro evangelio, ¿qué? Muy importante esto, hermanos. No llegó a vosotros en palabras solamente. No llegó con palabras solamente. Sino que, hermanos, sino, muy importante esta palabra, sino, venía acompañada, ¿no es cierto? Venía acompañada de ¿qué? Poder. Qué impresionante esto, hermanos. Viene acompañada de poder. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Muy importante observar estas partes, hermanos. Pablo ahora lo que está haciendo y les está diciendo a los tesalonicenses, recuerdan todo lo que ha estado aconteciendo en esta iglesia. Pablo ahora les dice que la evangelización que se llevó a cabo allí en Tesalónica por medio de ellos fue acompañada, ¿por qué? Por una poderosa manifestación de la presencia salvadora de ¿quién, hermanos? De Dios. Y yo me recuerda aquí los primeros años de la iglesia, hermanos. El evangelio llegó no por boca de hombres, sino por el poderoso poder transformador que ha actuado en tu vida, como familia o individualmente. ¿No es cierto? Y esto es lo que está aconteciendo ahí. Va acompañada por una manifestación poderosa de Dios en el Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad. El evangelio, hermanos, entendamos esta parte. El evangelio no se refiere únicamente o al acto solo de predicar y proclamarlo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. No llegó a vosotros con palabras solamente. No se refiere al acto de predicar y proclamarlo, sino que también se refiere a vivirlo y encarnarlo en nuestro ser. ¿Se dan cuenta de esto? Porque sería muy ridículo decir, aquí está el evangelio y todo. Sí. Pero cuando llega el evangelio a tu vida, ¿qué pasa? Debe haber cambios. Se encarna en ti y empiezas a vivir una vida diferente. Y esta es parte de que quiero retarlos a ustedes, hermanos. ¿Realmente el evangelio se ha encarnado en ti? ¿Realmente comprendes el evangelio como deberías comprenderlo? ¿Entiendes quién es Cristo y qué es lo que hizo? ¿Se dan cuenta? No solamente llegó en palabra, porque acuérdense que los tesalonicenses estaban dando testimonio en todo lugar a su alrededor, sin que los vieran, solo lo que oían. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el evangelio, cuando digo encarnado, se penetra en ellos,
llega a ellos y la vida de los hombres que han creído se transforma. ¿Te das cuenta? Entonces, encarna en su ser. ¿Por qué? ¿Por qué encarna en su ser, hermanos? Aquí es donde está el texto, lo impresionante de los textos. No llegó por vosotros, sino que llega a ustedes y se encarna en poder. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, ¿qué hay, hermanos? Hay poder. Y ese poder, no de un hombre que está parado en un púlpito, no de un hombre líder que es bueno en la iglesia, no de una familia destacada. Todos a ellos los hacemos a un lado o nos hacemos a un lado, y ese poder, dice, ¿de dónde viene? ¿Te das cuenta? Ese es el poder del Evangelio, acompañado con poder. El mensaje viene acompañado con poder. Cuando tú recibes el Evangelio, el Espíritu Santo forma un papel importantísimo en esto. ¿Te das cuenta? Entonces, el mensaje viene con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. La persona divina que efectúa la transformación en los seres, en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Hay muchas clases de poder que actúan en el mundo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuántas clases de poder hay en el mundo? Hay muchas. Aquí estamos hablando de un poder grande, majestuoso, poderoso, el poder del Espíritu Santo. Pero en el mundo, hermanos, hay muchas clases de poder. No puedo. Es más poderoso en mí el ocupar este tiempo para mi vida. Es más poderoso en mí estar viendo mi teléfono, recursos de internet, YouTube. Es más poderoso en mí cuidar mi carne. Es más poderoso en mí muchas de las tentaciones que el mundo me está ofreciendo. Hermanos, en el mundo hay muchas clases de poder que están actuando, pero no todas esas clases de poder actúan para bien. Muchas clases de poder actúan para destrucción. Y ahí están muchas familias, hermanos. Hay poderes que te acaban, que te deforman, que deforman tu mente, que deforman tu vida. Pero el poder que caracteriza la predicación en Tesalónica era un poder que provenía ¿de dónde, hermanos? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder ¿de qué? ¿De dónde viene ese poder, hermanos? ¿Nació aquí en la tierra? ¿Es humano como nosotros? No, es un poder que se caracteriza, hermanos, porque viene de lo alto. Es un poder que se caracteriza porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y es ese poder que llega a tu vida. Así que cuando tú digas que eres creyente, debes analizar muy bien si el Espíritu Santo está morando en ti. Porque si no hay poder para que los poderes del mundo te atrapen, ¿con cuál poder vas a contrarrestar y decir soy cristiano? ¿Te das cuenta? Es el poder que da fruto en la obra del Espíritu. Es el poder que se puede ver, es el poder que se veía en los tesalonicenses, hermanos. Así que debe haber un cambio, pues ese poder ¿de dónde viene? De nuestro Dios Salvador. Cuando tú dices que eres creyente o decimos que somos creyentes y no hay cambios, hermanos, de verdad, esto es sumamente ridículo. Hay que ser claros en esto. Cuando no hay cambios en tu vida, estás diciendo que ese poder ni vino de lo alto, porque Pablo está diciendo es un poder que viene del Espíritu Santo, proviene de ahí. Entonces, cuando dices, no puedo cambiar, oye, ¿qué estás diciendo? ¿No puedo cambiar? ¿No puedo abandonar? ¿No puedo dejar? En Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. Las cosas que han sucedido en nuestra vida pasada se quedan ahí, son viejas, ¿no es cierto? Y todas las que acontecen con el poder de Dios al recibir el Evangelio son hechas. Porque mis actos, mis actitudes, mi conducta debe de ser diferente. Por ese poder que viene en el Espíritu Santo. Ahora, cuidado si el mensaje que proclamamos no está transformando nuestras propias vidas, hermanos. Cuidado si es así. Vivir el Evangelio es lo que hace que realmente sea nuestro. Si tú vives el Evangelio, eso es lo que hace que tú seas diferente. Eso es lo que hace destacable a un hombre como los de Tesalónica, hermanos. El Evangelio debe de ser no solo proclamado con nuestros labios,
porque es lo que hacemos aquí, abrimos la Biblia, proclamamos el Evangelio, sino también dónde debe de estar el Evangelio. En mi vida, es lo que les decía, y les vengo diciendo por años, el Evangelio no es un tema simple y sencillo, aunque parezca así. El Evangelio debe de estar encarnado ¿en dónde? En mi vida. Cuando yo digo ser creyente, ese Evangelio se debe notar, tal como lo notaron los tesalonicenses a toda la demás gente. Y los misioneros se dieron cuenta de esto. Las noticias que Timoteo trajo a Pablo eran: esta iglesia está impresionante, aunque tiene problemas, detalles, esta iglesia está impresionante porque le están dando una paliza, pero ellos se sostienen. ¿Por qué se sostienen? ¿Por qué se sostienen en medio de persecución? ¿Por qué? Porque hay poder en el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, a veces llega una ráfaga de prueba, una piedra de estorbo, y parece que no hay poder de nada. ¿Te das cuenta? Este no es la clase de poder que Dios nos dejó. Es un poder que viene de lo alto. Es un poder sobrenatural, hermanos, que debe de estar modelado y trabajado y manifestado en nuestras vidas. Por tanto, nuestras palabras, como nuestro comportamiento, hermanos, deben de ser maneras que complementariamente, hermanos, comunican el mensaje de salvación, comunican el Evangelio. ¿Te das cuenta? No solo lo hablamos, ese es el punto, sino que también lo vivimos, lo conocemos, lo practicamos, lo entendemos. El estilo de vida de los tesalonicenses, hermanos, era lo que ilustraba el mensaje. Es lo que está pasando aquí. El estilo de vida de estos hombres ilustraba lo que vivían, manifestaba lo que vivían. Mi pregunta para ti es: ¿tu estilo de vida ilustra y modela el mensaje de Dios? Es una pregunta otra vez retadora, ¿no es cierto? ¿Para qué nos vamos de esta iglesia, hermanos, si salimos y qué bello mensaje? O, bueno, tal vez nada más es bello para mí, ¿verdad? Qué mal mensaje, pero qué buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Mi vida ilustra y modela el mensaje de Dios? ¿O qué es lo que hago yo afuera? Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. ¿Qué hablo? ¿De qué hablo? ¿Qué digo? ¿Estoy mostrando el Evangelio? Qué bendición, hermanos, que esto pudiera sucedernos a nosotros, ¿no es cierto? Que todos pudieran ver: ellos conocen el Evangelio. Ellos se destacan por ser diferentes. Si no vivimos en consecuencia con el Evangelio, hermanos, todavía no ha llegado a ser nuestro mensaje que proclamamos. Esa es la verdad. Ese mensaje que proclamamos, si no lo estamos viviendo, es un mensaje defectuoso. No impactamos a nadie con ese mensaje, porque nuestras vidas no están, ¿qué, hermanos? Amigos, modelando. Y ahora que digo amigos, un paréntesis, hermanos, no lo tengo aquí, pero es importante y lo hacemos cada clase. Te aprecio como amigo y mi deseo es que tú conozcas al Señor Jesucristo, porque sin el Señor Jesucristo tú no tienes la capacidad de poder tener fe, amor, esperanza, porque requieres al Espíritu Santo para que haya transformaciones. Requieres entender la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz y lo que hizo por el mundo, por las personas en esta tierra que estamos caídas, estamos dobladas. Es en Cristo, hermanos y amigos, que necesitamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra manera. Entonces, entendamos esto, hermanos. Pablo advierte que esas buenas noticias estaban presentadas ¿cómo? Con poder. Ahí está. Pablo les dice: estas noticias son habladas, pero están presentadas con poder. Muy importante, hermanos, esto. No con un poder basado solo en palabras, sino en el poder que emana de la relación directa, del poder que emana de la relación personal con la persona de ¿qué, hermanos? ¿Están de acuerdo? Por eso hago esta aclaración a mis amigos y aún a los que nos decimos o se dicen ser hermanos. Porque puedes estar engañado en este asunto. El poder, hermanos, que actuó entre los tesalonicenses, era un poder que entendían, era un poder que los llevó a la salvación. Eso es un poder que los llevó a cambios,
que se manifestó en una transformación moral, porque acuérdense que en aquel tiempo tenían muchos ídolos. Más adelante vamos a ver en la tarde cómo se apartan de los ídolos. Pero ese poder tenía una manifestación, una transformación moral, una transformación espiritual de sus vidas. Ese poder cambia las vidas de las personas. ¿Te das cuenta? Muy importante. Esta es la verdadera relación, no religión. Esta es la verdadera relación con Dios. Un poder que cambia las vidas. Un poder que te hace estar atento a lo que Dios quiere en tu vida. El Espíritu Santo, hermanos, va a dar el poder o va a potencializar la vida del creyente y lo va a estar inculcando a que sea santo cada día. ¿No es cierto? Es algo que muchas veces dicen, no, yo no puedo. Me cuesta trabajo, pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, te va a potencializar, porque dice que tiene poder, te va a potencializar para que tengas o vivas una vida santa. ¿Por qué crees que se llama el Espíritu qué? Santo, porque quiere que vivas una vida santa, ¿no es cierto? ¿No creen esto? Entonces, el poder del Espíritu Santo va a actuar en muchas áreas, hermanos. El poder del Espíritu Santo va a fortalecer al creyente en su hombre interior, inspirándolo en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Efesios 3, 16, 19 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor crezcáis. Este es el punto, pero el Espíritu Santo, hermanos, va a dar poder al hombre interior para poder amar y transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo también nos hace capaces de cumplir las leyes de Dios. El Espíritu Santo, cuando tú dices, no puedo, esto es muy difícil, no, el Espíritu Santo te da poder para cumplir la ley de Dios, las exigencias de Dios. Observa Romanos 8, 4, 5, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vas a poder trabajar con todas las exigencias que Dios da en su ley, que Dios da en su palabra, cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo. Vas a poder dejar de vivir conforme el mundo. ¿Te das cuenta? Otra cosa, el Espíritu Santo nos hace cultivar nuestra vida. Cuando digo cultivar es que va a proporcionar fruto en nosotros. ¿Recuerdan Gálatas 5, 22? Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando tú tienes el Espíritu te va a ayudar a cultivar ese fruto para que tú produzcas todo esto. ¿Te das cuenta? ¿Está en ti? ¿Está en esta iglesia? Esa sería la pregunta. Nos transforma, hermanos, el Espíritu Santo de gloria en gloria hacia la imagen del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo va a ayudarte a que tengas esta transformación y cada vez crezcamos a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, o cada vez nos parezcamos más a Él. Según a los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es en el Espíritu que tú vas a poder ser transformado. Te pongo todos estos ejemplos para que te des cuenta de lo importante que es el poder que actuó en los tesalonicenses. Si el Espíritu Santo no está en ti, muchas de estas características, porque hay muchas más, hermanos, muchas de estas características no se darán en ti. El Espíritu Santo forma un papel importantísimo en tu vida. Nos permite que tengamos una plena comunión con Dios. Cuando el Espíritu mora en ti, puedes tener una plena comunión con Dios. Según a los Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo en su despedida, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Debe haber comunión. Cuando el Espíritu Santo está en ti, debe haber comunión entre la iglesia, entre la congregación, entre los esposos, entre las familias que son creyentes. Entonces, por esta razón, hermanos, amigos, debemos asegurarnos siempre de que el mensaje que proclamamos, el mensaje que estamos proclamando, sea ¿qué?
Es muy importante que el mensaje que proclamemos sea la palabra de Dios, porque si yo llego y te proclamo lo que yo creo, ¿cuál poder estará en ti? Ninguno. ¿Te das cuenta? Es muy importante que sea la palabra de Dios la que proclamemos y que el poder que lo lleva, hermanos, no sea un poder humano, sino sea un poder divino, un poder que viene de lo alto. ¿Y quién es este? El Espíritu Santo. Ese es el mensaje que se lleva correctamente, hermanos. Debe haber cambios verdaderos en tu vida si has recibido al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pablo les hace esta observación. Otra observación que les hace, versículos 6 y 7, dice, y vosotros viniste a ser ¿qué? Ustedes vinieron a ser imitadores de ¿quiénes? De nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Pablo, Silas, Timoteo. Dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién? Importantísimo. Del Señor. ¿Cómo fueron imitadores? Aquí lo trato de resumir rápido. ¿Cómo fueron imitadores? Recibiendo la palabra. Así fueron imitadores. Hermanos, estos tesalonicenses la recibieron igual que los apóstoles, igual que estos misioneros. Los misioneros escucharon, creyeron en ella, la recibieron y empezaron a desarrollarse. Ellos fueron tan imitadores en este sentido que Pablo les dice, ustedes nos han imitado en el Señor, a nosotros y en el Señor, recibiendo ¿qué? La palabra. Hermanos, qué lamentable es decir que leas la palabra y no lo hagas. Como si fuera algo tan pesado. Un verdadero creyente se destaca por recibir la palabra, hacerse de ella, ¿no es cierto? Practicarla, obedecerla. Y estos hombres estaban imitando a estos misioneros. ¿Cómo? Recibiendo la palabra. ¿Cómo más los imitaban? En medio de gran ¿qué? Acuérdense, hermanos, ¿quién estaba ahí? Estaba la suegra diciéndole al yerno, no, tú no puedes ser creyente, y menos te lleves a mi hija por eso. Era lo que estaba sucediendo en Tesalónica, hermanos. Ellos imitaron porque no me digas que ¿de dónde habían sacado a Pablo y a Silas? De Tesalónica, para irse a dónde, hermanos. ¿Sabes qué? Están dando un mensaje, vamos a hacer una revuelta. ¿Recuerdan Hechos? Por eso es que lo leemos, hermanos. ¿Recuerdan Hechos? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron de Tesalónica? Que estaban diciendo que ¿qué? Mentira, hermanos, mentira, el Mesías no ha venido. Y eso les molestaba, les irritaba. Y hoy a tu suegro, a tu suegra, que no es creyente, a tu amigo, en tu trabajo, les irrita que les digas que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta de este asunto? Entonces ellos les imitan, no solo reciben la palabra, sino que también les imitan en esas grandes tribulaciones que ellos vivían. ¿Y no es cierto que Tesalónica tenía este problema? ¿Y cómo lo hacían también? Parte de su imitación, ¿con qué? Con gozo. Con gozo del Espíritu Santo. De la manera que habéis sido ejemplos para todos. Dice el versículo 7, de la manera en que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia, Acaya, que han creído. Bueno, los tesalonicenses, hermanos, imitaron el estilo de vida de quienes les llevaron el Evangelio. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes nos imitaron a nosotros. Fueron imitadores de nosotros. Y cuando nos imitan a nosotros, honran también a Dios con su testimonio. Están dándole la gloria a Él. Hermanos, la persona que verdaderamente acepta el Evangelio, entiendan esto, escuchen bien, llega a ser imitador ¿de quién? De Cristo. Pregunta, cuando tenemos comportamientos fuera de orden y nos exaltamos y salimos ¿estamos imitando a Cristo? Entendamos, esto es profundo, hermanos. La persona que dice ser creyente y que tiene al Espíritu Santo en su corazón, la persona que acepta el Evangelio, que se encarna en él, tiene que llegar a ser imitador ¿de quién?
cuando tú murmuras, cuando tú hablas mal, cuando tú juzgas, cuando tú tienes pleito, cuando tú rechazas leyes del Señor, ¿cuál imitación tienes de Cristo? Ninguna. Y no solamente dice Pablo de Cristo, sino también imitan a los cristianos que viven de acuerdo al Evangelio, ¿no es cierto? Porque dice, sean imitadores de nosotros y también sean imitadores de Dios, pero imitadores de cristianos verdaderos, hermanos. Cristianos que realmente están comprometidos con el Señor. Pablo sugirió que fuéramos imitadores de Él como Él lo es, ¿de quién? De Cristo. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si observan bien, hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de esta exhortación, muy importante. El Nuevo Testamento está lleno de que seamos imitadores de buenos cristianos, imitadores del Señor. No solo seguir el ejemplo de Cristo, sino también el de los líderes cristianos. Y aquí muy importante, hermanos, las iglesias tienen liderazgo. Y dice Pablo, sigan a los que imitan a Cristo, a estos líderes de las iglesias. Y obviamente, ¿quiénes en casa somos líderes? Todos los varones. Sigan los pasos de esos varones. Piensen, hermanos, ¿a dónde conducimos a estas gentes? ¿A dónde conducimos a nuestras familias? ¿Qué clase de exhortación y mensaje doy a mi esposa, a mis hijos, a mi familia? Pablo dice, ustedes deben de ser ejemplo de cristianos, deben de ser ejemplo de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. Otro ejemplo, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Observen, imítenme, vean lo que yo hago y vean que otros lo hacen, a estos imiten, a estos sigan. Segunda a los Tesalonicenses 3:7-9, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no andamos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Y así la Biblia dice, Hebreos 6:12, Hebreos 13:7, 1 Timoteo 4:12, Tito 2:7, muchos ejemplos a los textos que nos dicen que debemos seguir el ejemplo de Cristo y el ejemplo de los hombres. Bueno, piensen, si el Nuevo Testamento nos recalca tanto este asunto, hermanos, y mujeres también, si el Nuevo Testamento está hablando mucho de esto, qué importante es que la vida de todo líder sea una vida ejemplar. ¿No es cierto? ¿Qué ves en un líder? Que no está haciendo las cosas conforme a Cristo las pudiera hacer. ¿Qué ves? ¿Qué ves en un papá en su casa cuando no está guiando conforme a Cristo? Cuando no se sientan en la mesa conforme a Cristo. Cuando no sirven conforme a Cristo. No es posible, hermanos. Nuestra imitación, entonces, de una persona debe ser en la medida que esa persona imita a Cristo. ¿No es cierto? Tú debes estar con personas que imitan a Cristo. Cuando la persona, hermanos, no vive como Cristo, entonces imitemos al Señor. Si hay personas que no están imitando a Cristo, no te preocupes, la Escritura dice, imita a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo ejemplo en imitación. No caigas en esa mentira de, es que los hermanos no crecen y esto me desanima en mi vida. Qué pobre situación espiritual de pensar, hermanos. O sea, tu evangelio, ¿recuerdan esto? Tu evangelio no está encarnado porque tu evangelio depende de lo que otras personas hagan. Tu evangelio depende de que si esta persona se porta bien o está actuando bien. ¿Se dan cuenta? Eso no es el evangelio encarnado, hermanos. El evangelio encarnado es aquel que estás convencido tú mismo, a pesar de que otros no lo están haciendo, tú estás yendo y haciendo influencia en las demás personas para que crezcan. Y otros nos fijaremos en ti para decir, quiero ser como esta hermana, quiero ser como este hermano en la fe. ¿Te das cuenta?
Pero cuando la persona no vive como Cristo, entonces, hermanos, imitamos al Señor Jesucristo, quien es nuestro modelo, es un modelo que nos garantiza, y así había ocurrido en los tesalonicenses, hermanos. Indudablemente habían aceptado el evangelio que predicaron los apóstoles, según vemos aquí, aceptan el evangelio de los apóstoles, pero también habían imitado ¿qué? Sus vidas, de tal manera que habéis sido ejemplo a los otros. Es que ya se fue, ¿verdad? ¿No cambia? Ok. Bueno, imitaban a los apóstoles, imitaban a los discípulos, hermanos. Y por medio de su ejemplo de los misioneros, habían podido llegar a ser imitadores del Señor. Si yo te imito a ti, voy a poder también ser imitador de Cristo, hermano, por lo que tú haces. Tal de relación de imitación, ¿qué producía? Ya no tenemos el texto, hermanos, pero esa imitación producía ¿qué? Gozo, gozo. Cuando tú imitas a Cristo, en lugar de que estés triste porque el hermano no está haciendo lo correcto, porque no llegó ese día a la iglesia, o porque hizo cosas incorrectas, indebidas en su matrimonio, en lugar de que eso suceda, ¿qué va a producir? Gozo. Gozo. Aunque esta imitación se realice, dice la Escritura, en medio de tribulación, ustedes se gozaron en el Espíritu. Aunque venga esas tribulaciones, tú te vas a gozar en medio de esa prueba. ¿Te das cuenta? Porque el Espíritu está ahí, porque tu relación con el Señor es verdad. La única manera de lograr esto, hermanos, de lograr este gozo en medio de las tribulaciones, es por medio de una vida que dependa completamente del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante que dependamos del Espíritu Santo? Porque es la única persona, en este caso la tercera persona de la Trinidad, que nos ayuda a producir esa relación de imitar al Salvador. Cuando tú tienes al Espíritu, vas a poder imitar al Salvador. Y una cosa importante en este punto, hermanos. Algunos supuestos líderes de iglesias, hermanos, y hoy hay muchas, algunos supuestos líderes cristianos que han sabido arrastrar hacia ellos mismos a las multitudes y se han sostenido en el poder eclesiástico, en lo más alto del poder de la iglesia, hermanos, en base a su adulación de sus imitadores, ¿no es cierto? Y en consecuencia se creen personas grandes, se creen personas gigantes de la fe. Quizás van a descubrir al final, hermanos, escuchen esto, muy horrorizados lo van a descubrir, van a descubrir al final que la entrada al reino de Dios no depende de la popularidad humana. Que la entrada al reino de Dios no depende de ocupar ciertos cargos en la iglesia, hermanos, ni del ejercicio de ciertos dones carismáticos que tengas. La entrada al reino de Dios depende de haber hecho la voluntad de Dios, obedeciendo las palabras de Cristo. ¿Cuáles son? Sed imitadores míos. ¿Se dan cuenta? Porque pronto se van a dar cuenta, hermanos, que su popularidad, su poder y creerse perfectos, hermanos, y no obedecer a la Escritura, no los va a llevar a la presencia de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, hermanos? La voluntad. Ese es el que va a entrar. Hermanos, pongamos atención. Hay demasiados falsos maestros hoy en día. No estamos diciendo que esta es la iglesia perfecta en lo absoluto. Tenemos deficiencias, estamos creciendo, estamos siendo transformados, según Filipenses 1:6, día a día en santificación. Pero la Biblia, hermanos, nos habla en muchas de las cartas paulinas que habrá lobos rapaces, vestidos de ovejas, va a haber falsos testimonios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en donde, hermanos. Que por cierto, de ahí emana el poder, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Muchos me dirán en aquel día, y observen, ¿por qué digo esto? Porque el texto así lo dice. Muchos dirán en aquel día, ¿qué? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos qué? O sea, hicimos exorcismo, fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros. Observen esto es importante. Milagros, demonios, y entonces les declararé. ¿Cuál es esta declaración? Pongan atención. No, nunca
os conocí. Muy, muy textual, ¿no es cierto? Nunca os conocí. ¿A quién? A ti. ¿Por qué, Señor? Bueno, regresa al contexto del pasaje y te vas a dar cuenta. No hiciste mi voluntad. Nunca me conociste. Sino que te fuiste por otro tipo de situaciones que no son el Evangelio. No procede del Espíritu. Tú y yo no estábamos relacionados. Nunca os conocí. ¿Y qué dice? Apartad de mí. Hazte a un lado, apártate de mí. ¿No es cierto? ¿De quién? ¿Quién es mí? Mí es Dios, hermanos. Más nos vale obedecer la Escritura. Por amor a su nombre. Por el rescate tan grande que hemos tenido en Cristo, hermanos. Es tan fácil. No necesitamos entrar a grandes polémicas de la Escritura, hermanos. Es tan fácil entender, Señor, como diría el salmista, solo quiero hacer tu voluntad, ayúdame. El texto dice, solo haciendo su voluntad, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Quiénes son esos hacedores de maldad? Los que creían que estaban haciendo lo correcto. Qué interesante, ¿no te parece esto interesante? Estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo de entender que el Evangelio puede penetrar en nuestras vidas, hacernos de él, que el Espíritu esté provocando en nosotros ese poder transformador, ese poder que cambia las vidas. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa, hermanos? Muy probablemente salgas de aquí hoy y ya mañana no recuerdes nada. Esa es una probabilidad. Te lo digo otra vez. Vas a decir, ay, este pastor es bien amoroso. Siempre me dice que me lo dice porque me ama. Te amo. Aunque no te conozco, te amo en el Señor. ¿Sabes? Porque el texto no termina ahí. Se divide el capítulo 7 ahí, del versículo 24 al 25. Porque el 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No te salgas así. Vas a cometer un error, vas a edificar tu casa sobre la arena. Tienes que edificar tu vida en Cristo, obedecerle. Qué impresionante todo lo que Pablo le dice a estos tesalonicenses, ¿no? Apenas está haciendo observaciones a ellas. Y finalmente, hermanos, todavía me queda hora y media. Finalmente, es una palabra que se está divulgando. Observen, versículo 8. Tomen sus Biblias, hermanos. Es lo bueno de que traen sus Biblias, ¿no? Número 8. Ustedes ahí vayan subrayando, iluminando lo que quieran. Porque partiendo de vosotros ha sido, y una palabra importante, ¿ha sido qué? Divulgada. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en dónde, en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Observen, en todo lugar ¿qué? Vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahí están, palabras claves, hermanos. La divulgación provoca que ¿qué? Que la fe en Dios se extienda. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Quién de ustedes dice, soy creyente? La pregunta sería, ¿cuánto has extendido? Ya no tiene sonido. ¿Cuánto has extendido del Evangelio? ¿A quiénes les has compartido? ¿A quiénes visitas? ¿A quiénes ayudas? ¿Se dan cuenta, hermanos? El tipo de evangelio que a veces llevamos tan mediocre, por decirlo así. Un evangelio falso. Dice, se divulga la palabra del Señor en muchos lugares, Macedonia y Acaya, y vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros ya no tenemos necesidad de decir nada. ¿Por qué? ¿Quiénes estaban haciendo esa labor? La iglesia. Todo el mundo sabía de la fe de esa iglesia. Ahorita yo puedo decir Rosalía, Mari, Selene, Andrea. Ahora me estoy agarrando por las mujeres para que...
¿Qué dice la gente de ti? ¿Se ha extendido? Digo, aquí dice Macedonia y Acaya, valdría la pena tener el mapa aquí, pero no eran 10 metros de su casa. Se había divulgado mucho. Pablo y sus compañeros, hermanos, no necesitaban informar nada sobre los tesalonicenses. ¿Por qué? Versículo 9, observen su versículo 9. ¿Por qué? Porque ellos mismos que cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Observen, porque ellos mismos cuentan. Observen el verbo, este es un verbo, en griego, hermanos, es un verbo presente activo continuo. ¿Qué significa esto? Cuentan. ¿Qué cuentan? ¿Cuándo lo contaban? Según este verbo. Es un presente activo continuo. Cuentan. Hermanos, ¿crees que hay iglesias en donde han dejado de contar de personas, supuestos creyentes? Espero que tú no seas uno de esos en un futuro. Este verbo es continuo y dice, hey, la gente cuenta constantemente, sabe de ustedes, así dice el texto, porque ellos mismos cuentan de nosotros, los misioneros, la manera en que nos recibiste. Adelante. Ellos sabían cómo habían tenido fe en estos hombres que modelaban a Cristo, por cierto, porque eran imitadores. ¿No es cierto? ¿Qué es esto, hermanos? Son las nuevas o las grandes nuevas acerca de Pablo, Silas y Timoteo, acerca de nosotros. Estos son. Y lo que Dios había realizado por medio de ellos. Todo el mundo sabía, oye, allá llegaron a Tesalónica Pablo, Silas y Timoteo y convirtieron a todos los tesalonicenses y ellos ahora dan muestra de fe, de amor y de esperanza. Es lo que se estaba comunicando. Y lo que Dios había realizado ahora en la vida de estos hombres, hermanos. Qué precioso, ¿no es cierto? Reciban a los misioneros, todo el mundo entiende que estos misioneros traen un mensaje por los tesalonicenses, pero además ven las vidas transformadas de ellos. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué es lo que la gente ve cuando abren las puertas? ¿Ve una vida cristocéntrica? ¿Ve una relación real entre tu pareja, entre tus hijos? Hermanos, el Evangelio tiene poder para transformar nuestras vidas. Son noticias que vienen de toda la región que estaba siendo penetrada por la fe de los tesalonicenses. Toda la región se le estaba compartiendo la fe que los tesalonicenses tenían y están siendo esparcidas sin limitación. ¿No les gustaría, hermanos, que esta iglesia, todo el mundo supiera de esta iglesia y dijeran, por eso en la mañana la exhortación a ustedes de estar aquí, que todo el mundo dijera, esta es una iglesia, hermanos, impresionante, por lo que Dios está haciendo en la vida de estas personas? Ahí llegó el adúltero, ahí llegó el fornicario, ahí llegó el borracho, ahí llegó el drogadicto, ahí llegó el mentiroso, ahí llegó el blasfemo, ahí llegó el injurioso. Y ahora sus vidas son transformadas. Es lo que vamos a ver en la tarde un poquito, cómo cambian, hermanos. Son las grandes noticias del Evangelio, hermanos. Pregunta, ¿sucede esto con nosotros, hermanos? ¿Nuestro alrededor se da cuenta de nuestro testimonio? La fe de los tesalonicenses, hermanos, fue más allá de Macedonia, fue más allá de Acaya, fue a todo lugar. De hecho, hermanos, la fe de los tesalonicenses llegó a nosotros. ¿No es cierto? Lo estamos estudiando hoy. Llegó hasta este punto, hermanos. El mensaje de esa iglesia, de esos hombres, llega a nosotros. El mensaje del Evangelio resuena o suena muy duro gracias a la reputación y al buen nombre de la iglesia ahí en los tesalonicenses. Por eso suena. Algo importante, hermanos, y cuando digo iglesia de los tesalonicenses no vayamos a confundir. Algo importante es, Pablo no está haciendo énfasis en que resuene el nombre de la iglesia en Tesalónica. Miren cómo esa iglesia en Tesalónica, no. Miren cómo la iglesia Roca Eterna, no, eso es un error bíblico. Pablo no hace énfasis en la iglesia, sino lo que hace Pablo aquí, lo que se transmite es lo que se está transmitiendo en palabras a las otras personas, hermanos. ¿Te das cuenta? Pablo dice, no es la iglesia,
Son las palabras del Señor las que están transformando las vidas de esa iglesia. ¿Te das cuenta? Ese es el punto, versículo 8. Ahí lo vemos. Ahora observen algo muy importante, hermanos. Observen la eficacia del testimonio evangelístico de los tesalonicenses, y aquí voy a terminar, y su ayuda en la extensión en todas las provincias colindantes o cercanas, hermanos. Cuando el evangelio salva de verdad a una persona, esta persona llega así, hermanos, inevitablemente a ser una nueva mensajera o un nuevo mensajero del evangelio. Y es lo que estaba pasando en Tesalónica. Se convierten ellos, se convierten verdaderamente y se convierten en nuevos, ¿qué? Mensajeros. La generación de los misioneros la transmiten a otra generación en Tesalónica, y la generación tesalónica la transmite a otros. ¿Te das cuenta? Este es el evangelio que se está transmitiendo ahí, hermanos. Cuando el evangelio salva de verdad, o cuando el evangelio te salva de verdad, seguro que vas a ser un transmisor también del evangelio. La verdadera conversión transforma al impío en un comunicador del evangelio. Ese es el asunto a lo que quiero llegar, hermanos. Así que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, estaba trabajando. Espero que lo esté haciendo contigo. Y que tu reputación otros lo puedan escuchar, pero que sea una reputación espiritual. Que todos digan, esa familia, ese hombre, esa mujer, verdaderamente es un amante del Señor. ¿De acuerdo? En esta tarde concluyo, hermanos, y vamos a ir a los 3 tiempos. ¿Cómo entonces todo esto? Y cómo es que Pablo ya llega a este punto. Le dice, porque ellos mismos cuentan de la manera que recibisteis y cómo se convertisteis al Dios de los ídolos, te convertiste a Dios, y ahora esperan de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Esto lo vamos a analizar en esta tarde. Así que te animo a que estés pensando en todo esto. No te vayas así. No te vayas sin estar meditando y pensando en estas verdades. Tal vez es cansado, hermanos. Hicimos 1 hora, 2 minutos. Tal vez es cansado. Pero a veces podemos estar 2, 3, 4 horas en una sola conversación sin fondo, sin productividad. Que esto sea un mensaje que tú digas, sí, Señor, quiero ser un verdadero creyente aquí en adelante. Que baste mi estilo de vivir, mi forma de vivir, que el evangelio penetre en mí tanto, que lo comprenda tanto, que otros puedan verlo e impactar y ser una atalaya del mismo. ¿De acuerdo? Voy a estar rogando a Dios por ti. Que Dios te ayude en hacer esto. Que Dios te guíe en llevar el verdadero mensaje. Y esto tiene poder, recuerden, poder de lo alto, el Espíritu Santo. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu amor, tu bondad. Y Señor, por dejarnos un ejemplo tan vívido como esta iglesia aquí en Tesalónica, Padre, que a pesar de ser una iglesia que tenía buenas características, Dios, ellos estaban con batallas, pero nunca se rindieron, Señor, siguieron trabajando, siguieron esforzándose, aún en medio de pruebas, aún en medio de persecución. Y esto era únicamente porque el Espíritu realmente estaba obrando en sus vidas, porque el Espíritu estaba ayudándoles y dándoles convencimiento de la verdad. Y ellos tenían esperanza, Señor, de encontrarte. Seguramente muchos de ellos ha sido cumplido hoy, que están a tu lado, y han visto que su trabajo en el Señor no fue en vano. Padre, que esta iglesia también, con cada familia que está aquí presente, los que están sentados aquí, Señor, puedan, junto con mi esposa y yo y mis hijos, ser tocados y que crezcamos, Señor, en tu palabra. En Cristo te lo pido, mi Dios. Amén.